¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Feliz viernes, es un gusto saludarlos. Estamos con Zoom de Noticias en la pantalla de Canal 4. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo andás, Santi? Un gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia. Ya empieza nuestro Zoom al mundo y comenzamos por viajar a Argentina. En este país ya se vacunó a la mitad de la población contra el coronavirus. Sí, se han generado algunas dificultades con la aplicación de las segundas dosis. La mitad de la población argentina cuenta ya con una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Un hecho que el gobierno ve crucial para avanzar contra la enfermedad, pese al menor ritmo de aplicación de segundas dosis. Según los últimos datos, un total de 22.876.517 personas recibieron al menos una dosis de las diferentes vacunas con las que cuenta el país, lo que supone un 50,41% de la población. Esta cifra es mucho más baja en cuanto a los vacunados con la pauta completa, que son 5.797.847 personas, o el 12,65%. La intención del gobierno es avanzar con la inmunización completa, por lo que desde el Ministerio de Salud trabajan para adquirir más unidades del segundo componente de la rusa Sputnik V. En las últimas horas trascendió una carta en la que una de las asesoras del presidente Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, reclamaba al Fondo Ruso de Inversión Directa el envío de más segundas dosis y deslizaba la posibilidad de romper el contrato firmado con las autoridades rusas para el suministro de vacunas. Otra prioridad del gobierno es minimizar el ingreso de la variante Delta al país, para lo que el gobierno dispuso a fines de junio medidas como un cupo máximo de pasajeros que pueden ingresar en vuelos internacionales, que inicialmente fue de 600 por día, pero que se empezó a ampliar progresivamente hasta llegar a las 1.000 personas. Y hacemos una brevísima pausa en Zoom de Noticias. Quédense allí porque tenemos muchas novedades del mundo e historias para compartir, entre ellas los Juegos Olímpicos que ya comenzaron con este desfile inaugural y también algunas polémicas que traen consigo. Ya venimos. Seguimos con más Zoom de Noticias y hay mucho para recorrer en el mundo. Nos vamos ahora hasta Rusia, Santi. Se realizó allí un evento muy especial, el Salón Internacional de la Aviación y el Espacio. Vamos a conocerlo. Rizos, toneles, barrenas o caídas de alas son algunas de las maniobras básicas que componen la acrobacia aérea. La maestría y la valentía de los pilotos no deja indiferentes a los niños ni a los adultos. Cada 2 años los profesionales se reúnen en la provincia de Moscú para regalar una experiencia inolvidable a los espectadores. Hemos llegado a uno de los aeródromos que prepara los aviones y los pilotos para el Salón Aeroespacial MAX 2021. Y ahora tenemos una oportunidad única de montar este avión que normalmente acompaña a los demás cuando realizan trucos, pero ojo, que también puede sorprender. Se trata de Sportstar, un avión ligero para 2 personas. Pesa poco más de 300 kilos, por lo que cualquiera lo puede empujar en la tierra sin necesidad de remolque. Parece muy pequeño y a primera vista no da mucha confianza, pero una vez en el aire se siente bastante seguro. Su velocidad normal es de solo unos 200 kilómetros por hora y la altura máxima recomendada es de unos 2.500 metros. Una de las ventajas es que aprender a pilotarlo no requiere educación previa y todo el proceso dura 42 horas. A diferencia de los aviones grandes, nosotros volamos por reconocimiento visual, es decir, no tenemos sistema de aproximación final automática. Cuando alguien aprende a pilotar este avión, le enseñan cómo salir a la pista, cómo aterrizar, cómo estabilizar el avión, cómo despegar, todo al ojo. Ya después, si se trata de un piloto comercial, le enseñan los sistemas automáticos de otros aviones, donde no hace falta pensar mucho, solo apretar los botones. No se trata de un avión diseñado para la acrobacia aérea, pero cuando lo controla un piloto profesional es capaz de meter el corazón en un puño. Y subimos un poco. Ahora se va a intentar hacer la gravedad muy cercana a cero. Es uno de los trucos que puede permitir hacer este avión. No es tan potente, sin embargo es bastante sorprendente.
Mientras disfrutábamos de esta ligera maniobra cerca de nosotros, un equipo realizaba una serie de trucos mucho más escalofriantes, ultimando las preparaciones para el Salón Aeroespacial. Y es que entre los invitados estarán los altos cargos y las delegaciones de compradores internacionales, así que todo debe salir de forma impecable. Y como no, se lo vamos a mostrar todo lo mejor de este show en los próximos días. Simeón Sendrov, RT, provincia de Moscú. Tenemos una recomendación, un consejo para todos ustedes. ¿Sabían que con Sucralite esta es la mejor familia para endulzar los momentos? Claro, porque podés endulzar tu desayuno para arrancar el día con una sonrisa, hacer una torta increíble o endulzar tus bebidas. Y ahora nuevo pack promo con 50 sobres gratis. Es un producto recomendado por ADU y Acelu. Sucralite es el sabor del azúcar sin calorías. Seguimos con otros temas, es momento de hablar de las vacunas. Sí, vamos a compartir con ustedes un dibujo explicativo sobre cómo funcionan las vacunas contra el coronavirus. Muy lindo e interactivo, sobre todo para los más pequeños. Fantástico, marchó el COVID. Marchó. Nos vamos hasta Colombia a ver cómo está la situación en este país, porque el arte urbano se ha convertido en un instrumento de protesta en Cali. Y los mensajes se han canalizado a través de los grafitis. Colorida, diversa e incluyente, así es la nueva cara de la capital del Valle. El arte urbano se convirtió en la herramienta de cientos de jóvenes que convirtieron los muros de la ciudad en su lienzo para plasmar mensajes de diálogo, reconciliación y construcción de paz. Aunque ya pasaron 3 meses desde que inició el paro y los momentos más álgidos ya pasaron, los jóvenes siguen siendo protagonistas de las manifestaciones en Cali, pero ya no con bloqueos y puntos de resistencia, sino con colores, pintando murales que registran la memoria de momentos difíciles que quedarán para siempre en la historia de la ciudad. En este caso, los jóvenes han tomado como un escenario de su expresión, de su descontento, los muros de Cali y con arte realmente con sentido. En ese sentido, lo que han manifestado es que el olvido es a la impunidad lo que la memoria a la justicia. Darle voz a las paredes de la ciudad y plasmar la híbrida cultura caleña es el objetivo de los artistas y colectivos de arte urbano. Empiezan a aparecer estos grandes formatos, ¿no? Y estas grandes imágenes debido a que tenemos que hacer de que la gente lo lea, de que la imagen quede, que se pueda leer, que quede plasmada. Y en gran extensión para que así mismo la magnitud la gente sienta lo que nosotros estamos transmitiendo por medio del mensaje. Pero esta cromática iniciativa empezó como respuesta después que un grupo de ciudadanos pintara de gris los murales que habían quedado tras las manifestaciones en la popular calle Quinta. Cali ha sido una ciudad que nunca ha guardado silencio y cuantas veces, digamos, nos tapen, nosotros vamos a salir, que no vamos a responder a agresiones físicas, sin violentas, sino que vamos a responder con pintura, y esta es la respuesta de nosotros por parte del arte, y el arte, digamos, no lo van a silenciar tampoco.
Ante esto, la Secretaría de Infraestructura de Cali indicó que adelantan acciones de protección de muros y puentes vehiculares y peatonales sin impedir la libre expresión en estos. Pero en ningún momento estamos exigiéndole a los grafiteros que no actúen ahí, que no participen, sino que hagan el mecanismo oficial, que es pedir permiso, planeación, como lo hicieron la semana pasada. A pesar de la subjetividad de la estética y la belleza, desde la administración distrital se lideran iniciativas para generar otra lectura del graffiti, el muralismo y las expresiones urbanas que se toman en la ciudad. Desde la Secretaría de Cultura incluso vamos a hacer una agenda académica para que todos aprendamos un poquito a entender qué hay detrás de la gráfica urbana, que no es solo el grafiti en las paredes, hay también impresos, hay stickers, hay botones, y eso al final también es una cadena de valor que genera ingresos. Personajes, historias y rostros a gran escala, hechos con pinturas y aerosoles, todos con un mismo mensaje. La sucursal del cielo se levanta a través del arte. Y ahora viajamos hasta Estados Unidos para hablar de cómo se puede utilizar la tecnología en el combate del terrorismo y del crimen. Sin embargo, les vamos a mostrar un proyecto que se fue un poco de las manos. Los teléfonos celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios gubernamentales alrededor del mundo fueron presuntamente infiltrados por un programa espía denominado Pegasus. Sobre todo los gobiernos que son democracias en proceso de resistencia hacia la democracia, utilicen este tipo de herramientas para vigilar. El doctor Alejandro Alvarado Bremer, director de la Maestría de Periodismo en Español en la Universidad Internacional de la Florida, considera que la investigación realizada tiene un sustento importante y que hay demasiadas coincidencias. Algunas de las investigaciones y de los nombres están ligadas con periodistas que han desaparecido o que han sido asesinados. Jamal Khashoggi, que fue brutalmente asesinado. Y tenemos también el caso de México, el periodista Cecilio Pineda, que también fue asesinado y cuyo nombre aparece en estas listas. La investigación fue coordinada por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, con el apoyo de Amnistía Internacional, según la cual correos electrónicos, mensajes cifrados y coordenadas geográficas quedaron a disposición de los espías. Por ello, el académico considera necesario reaprender a hacer periodismo. Pero tenemos que tomar nuestras precauciones para llevar a cabo investigaciones sin depender de la tecnología. El programa espía fue creado por la empresa NSO Group, la cual negó las acusaciones y afirmó que la investigación está llena de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y les proponemos seguir en Estados Unidos porque las autoridades de este país están preocupados por aquella parte de la población que todavía no se vacunó contra COVID-19. El 83% de los contagios que se están dando en Estados Unidos son por la variante Delta. Se incrementa el número de casos en un país que tiene millones de vacunas disponibles, pero donde solo un poco más de la mitad de sus ciudadanos mayores de 12 años han decidido vacunarse. Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en los últimos 7 días se han reportado más de 248,000 nuevos casos positivos de COVID-19, casi 130% superior al récord más bajo registrado en junio. La gran mayoría de los infectados son personas que no han recibido las vacunas, según las autoridades sanitarias. Y ante la presencia de la variante Delta, las estadísticas son alarmantes, de acuerdo con las proyecciones de la directora de los CDC. Los CDC han publicado estimaciones de variantes en todo el país y predijeron que la variante Delta ahora representa el 83% de los casos secuenciados. Este es un aumento dramático desde el 50% de la semana del 3 de julio. En algunas partes del país el porcentaje es aún mayor, particularmente en áreas con bajas tasas de vacunación. A pesar de que el país registra un índice bajo de infecciones y muertes en comparación al periodo previo a la vacunación masiva, el número de decesos en la última semana aumentó, razón por la que el presidente Biden pidió estar vigilantes. Si bien los casos de COVID-19 están aumentando, prácticamente todas las muertes por COVID y hospitalizaciones por COVID provienen de personas no vacunadas. Lo decimos de nuevo, prácticamente de personas no vacunadas. Y eso significa que lo más seguro es vacunarse. Y es por eso que nos estamos enfocando en nuestra próxima fase para vacunar a los no vacunados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa.
¿Por qué no irnos hasta Tokio? Ya se celebró la inauguración con esta ceremonia tan vista en todo el mundo y quien formó parte fue Alejandro Sanz, este cantante español que realizó una reinterpretación del tema Imagine de John Lennon. Y además habló de las similitudes que hay entre la vida de los artistas y el desafío olímpico. Cada vez que escribo algo, cada vez que hago una canción, en fin, cada vez que se toma una decisión, yo creo que todo el mundo nos planteamos si estamos haciendo lo correcto o no. Disco nuevo, pues unos días me fascina y otros días no. Es decir, o sea, las eternas dudas, ¿sabes? Pero va muy avanzado, la verdad. Estamos ya a punto de meternos en mezclas, solo al tanto de que yo me quede convencido de que las voces que he grabado durante 8 meses son válidas o de que podría cantarlo mejor, que siempre pienso que lo puedo hacer mejor. Y bueno, una vez que ya supere esa duda, ya ponernos a mezclar y bueno, para ver si para este año podemos tener algo. Pero yo creo que va a haber sorpresas dentro de ese disco, creo que les va a gustar. Por supuesto son cosas diferentes, pero yo entiendo muy bien esa necesidad de superarse absolutamente todo el tiempo, intentar mejorar su marca, intentar hacerlo cada vez mejor, ¿no? Porque eso forma parte también de cualquiera que ame su profesión y que quiera hacerlo cada vez mejor. Entonces, cada vez que voy a hacer un disco, cada vez que me voy a enfrentar a una gira, siempre intento prepararme lo mejor posible. Una derrota total significa un abandono, ¿no? O sea, yo no creo en la derrota total. Yo creo que hay batallas que se pierden y hay batallas que se ganan, ¿no? Lo importante es que al final del día la balanza siempre sea positiva. Al final del día me refiero con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, yo no considero nunca haber tenido una derrota. He tenido eso, he perdido batallas, pero me considero en la lucha, que es lo más importante. Y seguimos aquí en Zoom de Noticias y tenemos algo muy importante para recomendarles. Y si vos o alguno de tus familiares tuvo que estar internado y no precisamente por COVID, tenemos un dato vital para que recuperen su calidad de vida. Se trata de Acompaña Rehabilitación, es un servicio exclusivo de Acompaña que te recomendamos de corazón. Mirá. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña. Sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y ayer compartíamos con ustedes un informe que explicaba que, según ciertas investigaciones, el idioma español tenía más beneficios para la salud que el inglés. Pero ¿quién habló sobre este tema? El presidente de España, que estuvo en Estados Unidos y elogió la lengua española. Al español, como saben, le sienta bien el mestizaje, resiste la vecindad de otras lenguas, se cruza con ellas provechosamente, tiene 490 millones de hablantes nativos, una cifra que podría llegar a 585 millones si sumamos los hablantes potenciales durante los próximos años. Y por eso el español es tal vez la lengua más viva del mundo. Su extensión por países muy distintos de América Latina, su expansión aquí en Estados Unidos, le otorga, yo creo que una riqueza formidable. Y seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar del patrimonio de la UNESCO. Mucho hemos hablado también de la barrera de coral y hay una decisión que se postergó. Sí, se ha decidido finalmente no incluir la Gran Barrera de Coral, al menos de momento, en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza había indicado en diciembre pasado que la Gran Barrera ha pasado de estar en situación de preocupación significante a crítica, la peor calificación de conservación. El informe, que se publica cada 3 años, precisó entonces que los blanqueos de corales ocurridos en 2016, 2017 y 2020 no han tenido precedentes por la gravedad y que se han perdido 2/3 partes de la Gran Barrera. Sin embargo, el comité reconoció los esfuerzos australianos y acordó no incluir el lugar en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, que reúne sitios afectados por conflictos armados, catástrofes naturales o destrucción medioambiental. La representación australiana consiguió convencer a suficientes delegados para no aprobar en esta sesión la inclusión de la Gran Barrera en la lista.
No obstante, el consenso alcanzado fue reconsiderar la inclusión en el año 2022. La Gran Barrera, que fue añadida al Patrimonio Mundial en 1981 y que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa nororiental de Australia, es hogar de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos. El mayor arrecife de coral del mundo comenzó a deteriorarse en la década del 1990 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar y el aumento de su acidez por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Tanto el gobierno del primer ministro australiano, así como el gobierno del estado donde se encuentra la Gran Barrera, han trabajado para evitar la inclusión de este lugar en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Y recibimos a Iñaki para abrir el capítulo deportivo que está con Santi. Adelante, chicos. Gracias, Jim. Estamos con Iñaki ya acompañados para hablar de deportes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes para todos. Hoy, bueno, rememorando épocas doradas. Haciendo un poco de historia. Exactamente. ¿Qué estabas haciendo vos en 1995? No había nacido en el Todavía no había nacido. Bueno, yo tenía 3 años en realidad. Pero bueno, obviamente que es un recuerdo muy importante para todos los futboleros porque fue la Copa América 95 aquí en Montevideo, donde se consagró campeón la selección uruguaya por tiros desde el punto de penal y con la posibilidad de además ganarla a Brasil. Veíamos el último remate de Roberto Carlos, también Bengoechea que anotaba. Duda que va a anotar para Brasil, en este caso. Después llega Claudio Herrera. El otro día hicimos una entrevista con el hijo que se retiró justo, para que vean el tiempo que pasó. Y atención con el penal de Tulio, escuchen el relato. Bueno, acertó ahí arriba que ya predecía que lo podía llegar a errar. Y Fernando Alves que atajaba. Y de esta manera, bueno, ya iba ganando ventaja Uruguay. Álvaro Gutiérrez, ex técnico de Nacional. Dunga que remataba muy bien el capitán. Y luego iba a llegar Manteca Martínez, ídolo en Boca en aquel momento, para darle la victoria entonces a la selección uruguaya en una Copa América, como decíamos, más que especial. 23 de julio de 1995 y era la 14ª Copa. En 26 años, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad increíble. que sí. Seguramente algunos de los televidentes están mirando y recuerdan aquel momento, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte fue una Copa América muy especial por varias curiosidades que se dieron. En primer lugar, bueno, la mascota que tuvo aquella Copa América. Allí la vemos, a la derecha, Torito Pepe. Mirá, el Torito Pepe. Un vacuno que tenía la indumentaria de Uruguay y que fue una de las pocas mascotas campeonas. Porque, bueno, buena creatividad de los uruguayos. Sí, exacto. Se utilizaban mucho los animales. No lo tenía. También, bueno, se recorrió todo el país para disputar justamente esta Copa América. Fueron a Paysandú, Rivera, Maldonado y también Montevideo, las sedes en las cuales se disputaron los encuentros. Estamos viendo la victoria con la que arrancaba esa Copa América Uruguay ante Venezuela, 4-1. Fonseca, Marcelo Otero, Enzo Francescoli y Gustavo Poyet. Buen equipo que tenía el seleccionado uruguayo en aquel entonces. Y además con esta canción. Todos goleando del Pájaro Canzani, que se transformó también en un hit y que obviamente estaba muy relacionado con aquella consagración de la selección uruguaya. Estamos viendo más de la llegada del camino de Uruguay rumbo a la final. Le había ganado a Paraguay 1-0 con gol de Enzo Francescoli. Recién veíamos el empate 1-1 ante México. Luis García, que convertía para la selección mexicana. Y Marcelo Saralegui, que iba a anotar para el seleccionado uruguayo. Luego Uruguay se mediría ante Bolivia, también derrotando con goles de Otero y Fonseca. Sánchez descontaba de esta manera para el seleccionado boliviano. En semifinales, Uruguay se midió ante Colombia. Edgardo Adinolfi y Marcelo Otero convirtieron los goles para la selección celeste, que llega aparte invicta a la final. Cosa que muy pocas selecciones tienen en la historia de poder disputar sus Copas Américas sin haber recibido una derrota. De hecho, es la única en nuestro continente. Y bueno, en la final, la frutilla de la torta del tiro libre de Pablo Bengoechea para darle entonces la victoria al seleccionado nacional y quedarse con aquella Copa América en un clima más que especial, por ser obviamente en nuestra casa, por el público también
poder disfrutar de otra manera como allí veíamos con el Estadio Centenario repleto. ¿No? Qué orgullo. Sí, la verdad que sí. Qué épocas, qué lindas épocas. Desconocedor total de las actividades deportivas. ¿Podemos hablar de que en algún momento vuelva la Copa América Uruguay? Esperemos, ojalá que sí. Es muy difícil porque a medida que pasa el tiempo también la infraestructura va cambiando, claro, y por lo tanto hay que ayornar mucho los estadios y las sedes que tenemos hoy por hoy. Por ejemplo, se viene ahora la final de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores y para eso ya se está trabajando en el Estadio Centenario para remodelarlo. Pero bueno, ojalá que sí, que podamos albergar una competencia de este tipo. ¿Te despedimos? Sí, señor. Impecable. Pero volvemos la semana que viene, ¿eh? Sí, claro, como siempre. Sigue Jime con más Zoom de Noticias. Muchas gracias, Iñaki. Yo sí me acuerdo del torito, por lo menos de las figuritas en esa época. Nos vamos hasta Argentina a ver el trabajo de un artista. Se llama Tomás Saraceno y él explora en un castillo los vínculos con la naturaleza y es en un lugar muy particular. Mírenlo. El artista argentino Tomás Saraceno desveló su último proyecto en el centro de Francia, cerca de Angulema, en un castillo ecológico situado en un enclave marcado por la caída de un meteorito hace 215 millones de años, un paisaje que le ha inspirado en una nueva escultura de gran tamaño. La estructura de metal, que no verá la luz hasta 2022, será una combinación del trabajo de telarañas con el que lleva años experimentando y las formas aéreas que marcan también sus últimas creaciones. Mientras trabaja en su concepción, presentó en el mismo lugar una exposición abierta al público hasta la primavera de 2022 con una recopilación de sus últimos 5 años de trabajo y que culminará con la exhibición de la escultura flotante Del suelo al sol que quedará de manera permanente. La preparación de esta, de unos 10 metros de altura, le obligará a visitar de vez en cuando este castillo de cuentos situado al borde de un río y rodeado de animales, libélulas y más naturaleza. Saraceno se interroga así sobre los vínculos del ser humano con otros seres vivos y el mundo que nos rodea, convencido de que el arte puede ser una forma de contribuir, de reflexionar y de buscar alternativas para construir un planeta más sostenible. Les contamos que hoy es un día muy especial para el mundo de la música porque se cumplen 10 años del fallecimiento de la cantante Amy Winehouse. Y para muchos aficionados su presencia todavía está en el barrio londinense donde se crió. El 23 de julio de 2011, la luz de la cantante Amy Winehouse se apagó a los 27 años, en el clímax de su fugaz carrera artística, pero dejando como legado sus canciones, y el rugido de su voz todavía retumba entre las calles del barrio londinense de Camden una década después. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett o The Ronettes fueron algunos de los nombres que marcaron la banda sonora de la infancia de Winehouse y de su hermano Alex. Sus primeros escarceos en la música llegaron poco después, de la mano del dueto Sweet and Sours, junto a su mejor amiga desde los 4 años, Juliette Ashby, quien asegura que nunca habrá nadie que pueda ocupar su lugar. En el año 2000, Winehouse ya era la vocalista principal de la National Youth Jazz Orchestra, pero su carrera como solista comenzó a despegar en 2003, tras firmar su primer contrato discográfico y con el lanzamiento de su álbum debut, Frank, en honor a Sinatra. Los pubs londinenses de Camden fueron claves en la vida de Winehouse. En ellos creció como artista y en ellos conoció y se enamoró perdidamente de Blake Fielder-Civil. La cantante incluso llegó a tatuarse su nombre para poco después descubrir su infidelidad. A través de sus desgarradoras letras, inspiradas en Fielder-Civil, el alma de Winehouse gritaba de forma ensordecedora, pero quedaba eclipsada por su prodigiosa voz. En ellas habló de cómo el amor es un juego perdedor y de cómo había secado sus lágrimas a base de alcohol y drogas. Amy se identificó en numerosas ocasiones con el símbolo de la leona. Quizás por eso, aunque no pudiera decir adiós con palabras, como en su canción Back to Black, su rugido sigue patente al caminar por las calles londinenses 10 años después. Y luego de un año y medio cerrado por esta pandemia, volvió a abrir para los turistas el río más lindo del mundo. Está en Colombia y les proponemos ir hasta allí. Medio siglo de conflicto armado mantuvo oculto el río más hermoso del mundo y más de un año de pandemia volvió a impedir a los turistas contemplar los colores vivos y naturales de Caño Cristales, una de las maravillas naturales de Colombia. Le llaman el río de los 5 colores por los tintes de la planta acuática Macarenia clavijera, que arroja rojos, fucsias, verdes y amarillos, sobre todo a partir de junio, cuando el caudal es más bajo y le da el sol, y transcurre por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, que cerró sus puertas cuando comenzó la pandemia. Tras no recibir ningún visitante en 2020, Caño Cristales vuelve a tener pequeños grupos de turistas recorriendo sus caminos ecológicos, fotografiando las curvas rocosas que mecen el río, contemplando los incesantes saltos de agua y bañándose en pozas naturales. Habla Lady Aguilar, guía turística.
Es un lugar espectacular para verlo, aguas cristalinas, por su formación rocosa, sus plantas. También tenemos acá muchas especies de aves. Caño Cristales es una parte hermosa para visitarla, muy tranquila, muy segura. Tenemos la gente de acá es muy maravillosa, honesta. Hace apenas 10 años ni siquiera quienes vivían en el departamento del Meta, donde se encuentra Caño Cristales, no conocían de su existencia y adentrarse a visitarlo era peligroso. Pero desde 2012, cuando comenzó a recibir visitantes de forma regular, el turismo ha venido incrementándose y de los 3.847 que recibió entonces, llegó a picos de 15.000, con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Habla el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. La reactivación económica en la Macarena depende en gran medida del turismo. Durante muchos años la economía fue una economía ilícita en Macarena y ahora las comunidades se han organizado, particularmente las empresas comunitarias de turismo, y llevan año y medio cerrados. Cerrado Caño Cristales, que es el emblema de esta región, pues no le permite tener ingresos a la gente. La pandemia ha tenido una implicación positiva en el ecosistema y hay mayor presencia de animales en zonas húmedas que antes eran frecuentadas por personas. Desde la reapertura en junio, más de 700 personas han disfrutado nadando tranquilamente frente a bravas cascadas, bajo la atenta mirada de guardaparques y militares. En Bélgica hay un proyecto que busca de cierta forma avergonzar a los políticos, los diputados en el Parlamento. ¿Por qué se da esta situación? Están todo el tiempo en las sesiones con los teléfonos. Y seguimos recorriendo el mundo, es momento de viajar hasta China. Sí, que sigue siendo azotada por desastres naturales. Mientras se recuperan de las inundaciones, un tornado azotó una aldea durante 30 minutos. Al menos 2 personas han fallecido a causa de un fuerte tornado ocurrido el miércoles en una aldea de la provincia septentrional china de Hebei, según las autoridades locales. El tornado azotó la aldea Donglu alrededor de las 5 de la tarde, arruinando múltiples fábricas y viviendas, según informó la Oficina de Información del Gobierno del distrito de Qinyuan. Las autoridades locales enviaron de inmediato a personal de rescate al lugar para realizar labores de socorro. Llevaron a cabo reparaciones urgentes de cables eléctricos y conductos de gas dañados para evitar desastres secundarios. En la actualidad se siguen realizando trabajos de rescate y socorro. Nos vamos hasta España y les vamos a mostrar cómo un pequeñito animal puede causar problemas. ¿Y qué susto se llevaron? Viajamos hasta el Parlamento de Andalucía. Apareció una rata y los legisladores se asustaron. Procede al llamamiento de los distintos diputados. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Discúlpeme, señoría. Señoría, por favor, tranquilidad. Señoría, tranquilidad. Tranquilidad. Seguimos con otros temas para despedirnos de Zoom de Noticias. Vamos a hacer referencia a un censo de cisnes que realiza la familia real en el río Támesis. Sí, es una costumbre que se remonta al siglo XII y en este censo se revisan justamente estos cisnes si tienen alguna lesión o enfermedad. Nos reencontramos el domingo, 14 horas, con Zoom Internacional. Y el lunes, por supuesto, con Zoom de Noticias a las 18 por la pantalla del 4. Vivo para vos.
El Palacio de Buckingham ha retomado la tradicional fiesta del censo de cisnes de la reina Isabel II, después de haberse suspendido el pasado año a causa de la pandemia del coronavirus. El Swan Upping, censo anual de la población de cisnes en el río Támesis, solo se había cancelado una vez en sus casi 900 años de existencia, precisamente en 2012, a causa de las inundaciones que sufrió el país. El evento tiene una duración de 5 días, por lo que está previsto que finalice el próximo 25 de julio. Los funcionarios reales llevan las crías de los cisnes a la orilla. Una vez allí, las miden, pesan y marcan con un número. El censo de cisnes es una tradición emblemática que se realiza en Reino Unido desde el siglo XVII. Comenzó como un ritual que pudiera garantizar que hubiera cisnes suficientes, ya que originalmente eran censados porque figuraban entre los platos preferidos en los banquetes reales. Eran tan preciados que aquellos que robaban sus huevos eran condenados a prisión y a pagar una cuantiosa multa. Esta consideración ha cambiado, ya que actualmente el Swan Upping se realiza con el objetivo de conservar los cisnes, se censan para poder rastrear su crecimiento. Además, la ley británica estipula que todos los cisnes mudos, una especie concreta que presenta el pico naranja que se encuentren en las aguas abiertas del país, son propiedad de la monarquía.